Bueno, muy buenos días o buenas tardes para otros. Hoy vamos a tener en este seminario a Valerie Gutiérrez. Muchas gracias por tomar el liderazgo en esta sesión de criptografía basada en teoría de códigos. Vamos a Mm. tener varias sesiones en este tema. Valerie es profesora de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y hoy nos va a dar una primera introducción a la criptografía basada en teoría de códigos. Muchas gracias, Valerie. Gracias, Daniel. Gracias por organizar este seminario. Me parece súper chévere y gracias por conectarse. Em, yo voy a dar dos charlas ahora. La primera es hoy, donde voy a hablar qué es teoría de códigos. Y después voy a hacer otra en 8 días, donde ya hablo de qué es criptografía basada en códigos. Entonces, dejé igual el título de criptografía basada en códigos porque de pronto hoy alcanzamos a ver el primer criptosistema, y la idea es avanzar un poquito más dentro de 8 días. Luego creo que, bueno, ya Daniel lo dirá en otras sesiones de látices, pero luego se abrirá como un poco más popurrí. En esas popurrí van a venir personas como Ricardo, como de pronto otro mexicano que está en Estados Unidos que se llama Henry, que podría también contarnos lo que están trabajando en estos temas. Entonces, voy a empezar contando qué es teoría de códigos. Yo sé que muchos saben, pero asumí que no sabían. Entonces, como de cero, cero. Eh, pero ahora quedé en esfero y no me pasan las diapositivas. Ya. Ay, qué mal. Listo. Mucho, no voy a escribir, me va a ver mejor. Entonces, empecemos con teoría de códigos. Es algo que nace más o menos pues, en el 48, en los años 50, em, con todo lo de la teoría de Shannon, de la teoría de la información, porque empiezan a comunicarse con más distancia. Entonces empiezan a mandar, por ejemplo, satélites. Pero entonces ya el ruido del canal que hacen los electrónicos, pues ya era muy grande. Y empiezan a modificar los bits. Entonces, ¿cómo hacemos para podernos comunicar de una manera segura? Ya el problema no es que alguien pueda escuchar la conversación entre Alice y Bob, sino la conversación va a tener un ruido y así sea pública, pues no la vamos a poder entender. Cuando le hablo a los alumnos y digo que cuando empezó el internet y nos mandábamos mensajes, llegaban muchas letras chinas, se ríen y no creen. Pero hemos avanzado mucho en esa teoría de corrección de errores que se generaban por esos métodos. Y se utiliza cuando uno habla por celulares, los CDs, por ejemplo, si uno raya un poquito el CD, sigue cantando normal, pero si uno ya lo raya mucho, empieza a hacer así como la canción porque hay pedacitos que no se corrigen. Ya si se tacha mucho, pues se pierde el CD y ya uno le metió muchos errores a ese canal de comunicación. Entonces, para podernos comunicar, la idea es entonces, yo voy a tener aquí un mensaje de tamaño K, donde K es chiquito, ¿sí? Pues es un cierto valor, y yo lo voy a mandar a través de mi canal inseguro, mi canal con ruido, y lo que pasa es que se me va a agregar un error. Asumimos que ese error es esparce, ¿cierto? Que el error tiene muchos ceros, muchísimos ceros y poquitos elementos distintos que cero. Porque pues si no, el canal es muy malo y entonces decimos, no, pues no, me voy a parar en otro lado a llamar por teléfono, ¿cierto? Voy a buscar otro canal para poderme comunicar. Y entonces lo que recibe aquí esta persona es una cantidad de estos JIs, donde la mayoría de los JIs son iguales a los MIs originales, pero algunos de ellos van a tener un XOR con ese error. Entonces, pues una idea es manda el mensaje 3 veces o 20 veces, pero pues eso no es chévere, ¿cierto? Porque si yo mando muchas veces el mismo mensaje, eh, pues no va a ser una conversación fluida ni rápida si tengo que hablar por teléfono. Entonces, la idea es, en vez de mandar un mensaje de tamaño K, vamos a mandar un mensaje de tamaño N y le voy a agregar algo donde N es mayor que K. Esa redundancia, obviamente la idea es que no sea 8 veces K porque pues ya sería muy grande, sino que sea un poquito más del K. Y entonces con este N, pues yo voy a tener una redundancia y con esta redundancia yo sea capaz de recuperar este error y de corregir entonces el error y recuperar mi mensaje. Entonces a esta modificación del mensaje lo llamamos codificar. Entonces, esta es mi palabra de información, la M. Cuando yo la envío, la codifico,
voy a llegar y voy a recuperar estos Cs que se llaman las palabras código. Entonces son las palabras de mi código, y estas palabras código son las que se envían a través, que se le suma la palabra del error, ¿cierto? Y al final obtengo mi mensaje recibido que normalmente se llama Y o R. Y luego necesitamos otro algoritmo de decodificación que aquí depende mucho el libro que estemos leyendo. Para algunos, decodificar es corregir este error y recuperar la palabra código. Para otros, como lo voy a poner yo aquí, es, dado mi palabra Y, recuperar o sea, definitivamente M. No me importa si encuentro o no el error, quiero recuperar M. ¿De acuerdo? Igual, pues si ya tengo C, hay métodos para recuperar el mensaje M, porque pues ya corregí mi error, que era lo que yo no tenía control, que fue lo que el canal me metió sin ningún control. Entonces, este es el objetivo en teoría de códigos. Y entonces vamos a estar en campos finitos de tamaño Q, en FQ, donde tenemos N y K que ya se los presenté, donde K tiene que ser más chiquito que N, y voy a tener una función de codificación, yo voy a hablar únicamente de códigos lineales acá, entonces voy a tener esta función lineal que me manda de FQ a la K a FQ a la N, ¿cierto? Porque yo quiero meterle mi redundancia de mi palabra información a mi palabra código. Entonces, y a todo el conjunto de palabras códigos yo lo llamo el código. Y pues decimos que es un código lineal y los parámetros entonces viene siendo N y K. Y obviamente está definido sobre FQ y tal. Entonces lo llamamos a N, es como traducirlo en largo, y K la dimensión. Y lo que obviamente esto va a ser un subespacio del subespacio FQ a la N. Entonces voy a estar en un espacio de dimensión N, pero yo solamente voy a poder tener menos punticos, no todo el espacio, que son los que están generados por esta función F. Entonces, aquí hay dos cosas importantes a definir en las matrices. Lo voy a hacer bueno, lo voy a hacer en orden. Entonces, una cosa es esto como la rata de cambio, ¿cierto? Que es este K sobre N, porque si N es mucho, por ejemplo, 8 veces K, eso es mala idea, porque entonces, pues en vez de mandar un mensaje de tamaño K, lo estoy mandando de 8 veces más grande, ¿cierto? Entonces, la idea es que N sea como similar a K, pero no tan similar, porque si no, no va a tener suficiente redundancia para poder recuperar los errores. Y entonces, según este parámetro, uno a veces puede hacer ciertas cosas y a veces no. Y por otro lado, tenemos estas matrices generadoras, que es, en vez de tomarlo con esta función f, lo podemos ver como una matriz G, y entonces realmente el aplicar la función es simplemente multiplicar m por g. Aquí hay que hacer una anotación, en teoría de códigos, los vectores son fila. Eso confunde a muchas personas que, no que están en áreas donde los vectores siempre son columnas. Entonces aquí los vectores siempre son fila. Tengo mi vectorcito aquí de 1 por k, lo multiplico por mi matriz k por n y tengo mi vectorcito 1 por n, que son mis palabras código. Entonces, pues ya sabemos cómo codificar. Es multiplicar por una matriz de mi código, ¿cierto? Por la matriz generadora. Pero sigo teniendo la pregunta de cómo voy a decodificar. Entonces, para esto vamos a definir algo pues que la mayoría igual están muy metidos en esto, que son la distancia de Hamming y el peso de Hamming. El peso de Hamming básicamente es la cantidad de elementos distintos de cero que yo tengo en un vector. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este vector, pues voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos distintos de cero. Entonces, mi peso de Hamming es 7. Y la distancia de Hamming es, si yo cojo dos elementos X y Y, ¿cierto? Yo quiero hacer X menos Y y miro el peso de Hamming de X menos Y. Aquí en los códigos, pues como son códigos lineales, yo sé que si C1 es una palabra código y C2 también es una palabra código, pues C1 más C2 también es una palabra código, porque es como M1 más N2 por G. Entonces, yo sigo estando en otra palabra código. Entonces, si yo quiero mirar la distancia entre dos palabras código, realmente yo estoy mirando el peso de Hamming de otra palabra código. Entonces, si queremos buscar el menor peso de Hamming, igual pues, distancia de Hamming entre dos vectores, pues realmente lo que voy a estar buscando es el menor peso de Hamming. Y entonces aquí viene la idea. Si yo solamente tuviera estas dos palabras código C1 y C2, ¿cierto? Y me aparece Y1, Y1 es lo que yo recibo. Pues yo empiezo a hacer como una bolita, ¿cierto? Alrededor de Y1 y digo, uy, la más cercana es C1. C1 es mi palabra código y corregí el error. Si yo hago Y1 menos C1, ese es mi error. Pero yo puedo seguir creciendo, ¿no? ¿Qué pasa si Y2 estuviera acá?
Pero entonces llega un problema que es, si Y3 está aquí en la mitad entre C1 y C2, pues ¿cuál escojo? Entonces yo realmente no puedo llegar y escoger y como corregir una cantidad infinita de errores, eso no se puede hacer. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? Y pues aquí lo vemos claramente, que tiene que ser hasta la distancia entre las dos palabras código por la mitad, ¿cierto? Entonces, porque si ya me voy más allá, pues ya obviamente a donde yo me voy a ir es a C2. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, estoy, es una caricatura, ¿cierto? Estoy en mi dimensión más grande y entonces tengo C1, C2, C3, C4 y C5. Pero esas son las únicas 5 palabras código. Entonces lo que yo voy a hacer es que puedo hacer unas bolitas alrededor de esos JIs, donde lo que hago es que busco las dos palabras código que estén más cercanas, en este caso C1 y C2, y esa es mi distancia mínima. Pero eso es un lío encontrar esa distancia mínima, eso no es fácil. Entonces, si yo ya tengo dos palabras código, encuentro la distancia mínima entre ellos dos, lo máximo que yo puedo corregir es este d menos 1/2. Entonces yo lo que hago es que hago círculos de ese tamaño y si Y1 apareció en este círculo, pues gané ese uno. Si Y2 está en el de C2, pues ese 2. Pero si Y2 me aparece en la zona azul, pues no tengo cómo corregir, porque está a mayor distancia que este W o T, a veces se llama T. Entonces, esa es como la idea, si esa es la idea básica. Los que hacen teoría de códigos dicen, listo, voy a coger, ojalá generar un código, una matriz generadora que me permita tener muchas palabras código, porque con eso yo puedo rellenar el mapa con una distancia mínima lo más grande posible. Con eso yo puedo tener muchos puntos, como rellenar el mapa con estas bolitas. Y entonces sería ideal poder hacer como una partición, ¿cierto? Y entonces, según donde uno caiga, pues uno mira en la partición de qué palabra código está y ganó. Pero pues la vida no es color de rosa, entonces esto no funciona así. Hay muchas zonas azules y hay veces hay códigos donde uno se comporta muy bien, pero hay dos palabras cerquita. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Entonces, esa es la idea. Entonces, dadas estas palabras código, yo voy a buscar la palabra código que esté lo más cercano posible a mi palabra recibida, desde que la distancia sea pues suficientemente chiquita para que yo estoy segura que esté corrigiendo bien. Ese es el objetivo en decodificación. Entonces aquí obviamente, si yo trato de corregir más, aquí es bueno porque como que cubro más la parte blanca, pero aquí yo tengo un problema, porque si estoy en Y1, no sé cuál de los dos escoger. Entonces hay metodologías donde uno puede como agrandar eso y tener un list de coding, ¿cierto? Tener un listado de palabras códigos al que les puede apuntar y luego empezar a tomar decisiones. Pero si yo estoy enviando una información como dónde voy a bombardear, pues no utilicen algo que pueda haber, ¿cierto? C1 o C2. Es mejor tener una donde, pues bueno, no puedo corregir, vuélvalo a mandar, pero que usted esté seguro de la comunicación. Ahora, si está hablando por teléfono y a veces se cae la señal, de pronto no es tan grave. Entonces, aquí es lo que hablábamos de la distancia mínima y lo que les contaba que es importante entonces poder calcular esta distancia mínima, lo cual no es fácil. Entonces, nosotros decimos, vea, la distancia mínima sabemos que va a ser menor o igual a n menos k más 1. ¿Por qué? Porque si uno, en el ejemplo de la vez pasada, si yo tomara esta mi matriz G y yo pongo aquí la identidad, ¿cierto? Cuando yo tengo mis matrices de esta forma, se llaman sistemáticas. Entonces, yo tengo mi matriz de esta forma sistemática con mi identidad. Estos n menos k, yo aquí tengo k y aquí tengo n. Entonces, ¿ustedes ven mi manita? No, no la vemos. Ah, qué mal. Eh, y si yo, Si compartes toda la pantalla, sí se ve el cursor, pero si compartes una sola ventana, no. es que tengo dos. ¿Cómo anda, chica? Buen día. A ver acá. Voy a hacer esto aquí con tinta, que es aquí, aquí si yo hago esto, ¿ustedes ven? Ese palito que se Sí, desapareció. sí, Ah, listo. Entonces, yo aquí tengo K y aquí tengo N. Horrible. Entonces, obviamente este pedacito de aquí es N menos K. Entonces, yo aquí voy a tener, yo puedo tener N menos K unos más pues el que le corresponda a este vector de acá, ¿cierto? Entonces, por eso en la de aquí tengo N menos K más 1.
Entonces yo sé que la distancia mínima puede ser a lo sumo n menos k más 1. En este caso, pues sería, si n es 9 y k es 4, sería 5 más 1, 6. Pero si uno va y mira todas las posibles palabras códigos, es decir, yo aquí tengo, yo puedo coger todos mis mensajes M, ¿cierto? Entonces, si yo cojo todos los posibles mensajes, 00000001, tal, y que genere todas mis palabras código, al final voy a tener estas palabras código, pero miren que la distancia mínima es 3. Estas son 3, todas las demás tienen mayor distancia mínima. Entonces, muchas veces es mucho menor que este máximo que puede tener. Entonces, el objetivo es encontrar códigos que puedan tener esa máxima distancia mínima para que las bolitas sean lo más grandes posibles. Ese es uno de los objetivos. Entonces, listo, ya sabemos cómo codificar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de códigos que hay y luego veremos entonces cómo hacemos para hacer esta parte de codificación. Entonces, es que es aquí. Entonces, para decodificar el algoritmo, yo podría decir, pues asumamos que yo tengo mis 3 parámetros que siempre se ponen en los códigos, es n, k, que ya lo vimos, y d. D ahora juega un rol muy importante porque me dice que si yo tengo esta distancia mínima por la mitad, ¿se acuerdan? El piso de la distancia mínima sobre 2 es la cantidad de errores que yo puedo corregir. Entonces, si yo tengo un algoritmo de decodificación, le vamos a llamar gamma, que está asociado a esta matriz G, yo lo que quiero es, dado m por g más el error, recuperar m. Eso fue lo que nosotros acordamos, que puede corregir hasta t errores, donde t es algo que nosotros fijamos, pues que va en función de d. Entonces yo podría hacer una búsqueda exhaustiva, si uno como muy inocente, ¿cierto? Yo puedo decir, escoja mi mensaje m, todos los posibles mensajes m, y haga y menos m por g. Pero pues me va a demorar un montón, ¿cierto? O sea, si yo cojo ya con matrices de buenas dimensiones, va a tener un montón, entonces eso no va a pasar y eso no va a ser rápido, yo estoy hablando por teléfono. Entonces, eso, ahorita se está corrigiendo errores, eso tiene que ser inmediato, ¿cierto? Entonces, eso no funciona. Entonces, otra idea es decir, bueno, listo, Cantó y Chabot dijeron en el 95, mire que esto es equivalente a encontrar la palabra código de menor peso posible. Porque si yo genero este código C', que hace, yo le agrego la palabra Y, ¿cierto? A mi matriz generadora, yo le agrego Y. Entonces ahora Y es una palabra código, pero acuérdense que Y, a ver si con el mouse puedo, es igual a C más el error, ¿cierto? Entonces, como Y y C son palabras código, entonces el error también sería una palabra código. Entonces, ahora este error, como yo sé que tiene un peso de Hamming muy chiquito, porque dijimos que era sparse, ¿cierto? Y si no cambiábamos de canal, entonces esa palabra con menor peso posible sería mi error. Entonces, esa fue la idea que ellos tuvieron, pero pues también eso no se pudo. Entonces, luego vienen otras ideas, pero para eso me toca hablarles del Parity Check Matrix. Entonces, el Parity Check Matrix lo que hace es, se define el dual de mi código, ¿cierto? Entonces, ese dual va a tener una matriz generadora que se llama H. Entonces, realmente H es una matriz de n menos k por n, tal que H por G transpuesta me dé 0. Eso es lo más importante. Entonces, si yo tengo este H por G transpuesto igual a 0, hay una forma muy fácil de encontrar G a partir de H o H a partir de G. Si yo tenía G en mi forma sistemática, donde yo tenía mi identidad y aquí una matriz, pues esta matriz es justamente menos A transpuesta. Y aquí H sería A por I por N menos K. Que si yo estoy en binario, el menos además desaparece. Entonces, es muy fácil, jugamos mucho entre andar con la matriz generadora o pasarse al parity check matrix. Entonces, si yo tengo en este mismo ejemplo que teníamos antes, esta acá sería mi matriz A, que yo vengo y le pongo aquí la transpuesta, ¿cierto? Como estoy en F2, pues no hay que ponerle el menos. Y aquí obtendría mi matriz. Entonces, ya teniendo esta matriz H, podemos definir una cosa que se llama el síndrome. Y el síndrome es como, como en las enfermedades, como que uno ve como lo que pasó, ¿cierto? Le dio fiebre. Entonces uno puede ver como el síndrome del error, es lo que queremos mirar, como la traza de lo que dejó el error. Entonces el objetivo, voy a poner aquí que no se me desaparezcan mis garabatos.
Aquí el objetivo entonces es, yo tengo estos cosets que yo tengo A es igual a A más C, y entonces voy a hacer como otra vez, voy a dividir mi espacio, ¿cierto? Y entonces tengo estos cosets y yo voy a calcular el síndrome, que es básicamente H por Y transpuesta. Pero como Y es XOR C, ¿cierto? Realmente, y H por C transpuesta es cero, porque H es el del dual, entonces me da que el síndrome justamente es H por E transpuesta. Entonces hay una opción para hacer decodificación por síndrome, que es el syndrome decoding. Y entonces para eso necesito, pero esto no lo vamos a demostrar, y es que si estamos en el mismo coset, pues tenemos el mismo síndrome, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a buscar es, una vez yo tengo Y, le calculo el síndrome, voy y miro el conjunto de elementos que tiene ese mismo síndrome, y miro cuál es el líder de ese coset, que el líder lo llamamos el que tenga el menor peso de Hamming, y ese que tenga el menor peso de Hamming, pues es el error, porque el error va a estar ahí, porque H por E transpuesta tiene el mismo síndrome. Entonces, esa es la idea. Si yo tengo aquí mi H, eh, pero se mantiene de diapositiva a diapositiva. Entonces, yo tengo aquí mi S, que es H por este Y1 transpuesto, me va a dar este 1, 0, 1, 1, 0. ¿Cierto? Este va a ser mi síndrome. Pero miren que si yo cogiera este error, que es 0, 1 y un montón de ceros, pues es como si yo estuviera escogiendo esta columna. Y esta columna de acá, pues es justamente mi síndrome. Entonces, pues buenísimo, ya sé, porque para este Y, H por Y1 transpuesto es lo mismo que H por E, tienen el mismo síndrome, entonces yo ya sé que mi error es este error de acá, que está en azulito, y entonces si yo mirara el listado de palabras código que hemos visto en los ejemplos, pues ya sé cuál es mi palabra código, porque es a Y, réstele el error y ya encontré mi palabra código, ¿vale? Entonces, pues sí, listo, buenísimo, tengo una forma de codificar, pero lo mismo, esto solamente sirve para ejemplos chiquitos. Yo no puedo decodificar cualquier cosa si esto es enorme. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, esto es lo que les contaba del síndrome decoding. Entonces, si yo ya tengo que H por E transpuesta es S, y tengo que mi Hamming weight es justamente lo que buscaba, pues yo podría tener mi error. Entonces, en el 78, Berlikam, Macalise y Van Tilburg demostraron que si H es aleatorio, que no viene de una estructura como las que les voy a mostrar ahorita, algunos códigos, pues este problema es NP completo. Entonces, esto nos sirve mucho para nuestra tarea postcuántica de cómo hacemos para buscar funciones de un solo sentido, tal que si yo tengo una información adicional, yo me pueda devolver. Entonces, es como la idea. No sé si hasta ahí hayan preguntas. Sigo. Bueno, entonces esta es la idea básica. Yo tengo códigos, quiero que las bolitas sean muy grandes, cubran todo, tengan una buena distancia mínima, eh, pero pues la idea es encontrar una palabra código tal que esto sea rápido de hacer, que yo tenga una estrategia buena utilizando la estructura de esa matriz G o esa matriz H para decodificar, porque ya vimos que si yo trato de codificar como a las malas, pues no la va a lograr. Entonces, hay varios ejemplos, está Reed Solomon, los Anterlantes, los Gopa. Los Gopa los usamos mucho, pues porque Macalise propuso su criptosistema usando Gopas. Pero yo voy a empezar hablando de los Reed Solomon, porque son los que más se usan. Son los que se usan en los CDs para hablar con los satélites, son muy rápidos y son mucho más fáciles de los Gopa. Entonces, para un primer código, me parece mejor el Reed Solomon. Entonces, conozcamos los Reed Solomon. Me parecen súper bonitos. Uno está en un campo finito de FQ, ¿cierto? Obviamente está a la N, porque acuérdense que es el largo del código. Y uno va a coger este vector X, que son N elementos X y diferentes de FQ. Entonces, y lo que hace es que este FQK son todos los posibles polinomios de grado hasta K-1 con coeficientes en FQ. Y los Reed Solomon básicamente va a ser, coja todos los posibles polinomios que estén acá y los evalúa en x1, en x2, hasta xn. Y esas van a ser las palabras código. Entonces voy a mostrar la matriz generadora, que queda un poquito más claro. Es, yo voy a coger mis elementos x1, hasta xn,
Y mi matriz generadora va a ser una matriz de Van der Monde, donde yo tengo unos, luego x's, luego los xy al cuadrado, hasta xy a la k menos 1. Y si yo tengo aquí un m0, uy, hasta mk, ¿cierto? Si yo tengo esto, cuando yo multiplique por esta columna de acá, pues básicamente voy a estar teniendo este polinomio de acá, ¿cierto? Evaluado en x1. La segunda columna pues va a ser evaluado en x2 y así sucesivamente hasta evaluarlo en xn. Entonces mi palabra código es mi polinomio que está definida por la información que yo quiero enviar. Entonces el mensaje que yo quiero mandar se vuelve los coeficientes de mi polinomio y yo los evalúo en estos xy que son distintos. Y esa es la idea, eso es todo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en F11, n igual a 10 y k es igual a 5, entonces yo voy a coger un elemento, voy a coger que n sea 10, n tiene que ser menor a 11 porque acuérdense que tienen que ser distintos. Entonces puedo coger un elemento primitivo en F11, ejemplo 2, y generar todos los posibles elementos distintos aquí en X. Eso típicamente es lo que se hace. Y luego entonces, para cualquier elemento, M0, M1, M2, M3 y M4, de acá, esta información que yo quiero mandar, simplemente multiplico este M por mi matriz. Entonces, cuando yo haga esa multiplicación, es como si yo estuviera evaluando este polinomio en cada uno de estos. Y entonces ahí ya tengo todas mis posibles palabras código, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí la identidad, pues cuando yo tengo el U, entonces aquí obviamente va a ser 1, porque acuérdense que era la primera fila. Aquí cuando yo pongo por X, pues va a ser los XY. Cuando yo ya tengo acá, pues van a ser los XY al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces yo voy a tener aquí como, después todo va a ser combinaciones lineales de estas filas. Entonces los Reed Solomon se comportan muy bien, son muy, muy rápidos. Hay otros que son los General Reed Solomon, que son básicamente, voy a borrar que ustedes siguen viendo todos los rayones. Estos General Reed Solomon, básicamente lo que uno hace es que multiplica por unos coeficientes Y's adelante. O sea que ya no tengo unos unos acá, sino que yo tengo unos Y's. Eso es toda la diferencia. Eh, Entonces, listo, nosotros tenemos obviamente que n tiene que ser menor que q, por lo que tienen que ser distintos. Entonces, pues no es muy chévere andar en los binarios porque entonces pues no tendría sino n igual a 1. Entonces, pero generalmente vamos a coger vectores que es 2 a la n. Y en este caso hay una cosa muy bonita, pues no lo vamos a demostrar, pero la distancia mínima es n menos k más 1, que era lo más grande posible que puede ser una distancia mínima entre dos palabras código. Entonces, por eso sus códigos son tan sexys, porque son muy fáciles de entender. Digamos que si hay que explicar en ingeniería, solamente hay que entender campos finitos, ¿cierto? Que incluso podría ser ni siquiera 2 a la m, sino un primo. Y yo puedo tener que la distancia mínima es la más grande posible. Entonces, eso me funciona muy bien. Y tiene otra cosa chévere y es que las matrices de Van der Monde, cuando uno le saca el dual, sigue siendo una matriz de Van der Monde. Entonces, el dual sigue siendo también un GRS. Entonces, eso es interesantísimo. Y yo creo que también por eso se usan tanto. Listo. Entonces, ¿cómo decodificar esos Reed Solomon? Aquí se va a volver un poquito denso, pero entonces lo voy a hacer como, voy a pasar por encimita, no voy a entrar tanto en los detalles, pero sí quería mostrarles cómo es un algoritmo de codificación que se basa como que tiene mucha estructura, porque depende mucho de la estructura del Reed Solomon. Entonces, si Y es igual, porque ya vimos que si fuera una matriz aleatoria, eso era NP completo. Entonces toca ir a mirar cómo es la estructura de esa matriz G. Entonces yo tengo mi Y, que es la palabra código que yo quiero recuperar más el error. Pero yo estoy seguro que este error tiene un peso de Hamming de los chéveres que yo puedo corregir. Entonces lo que voy a hacer es que voy a definir este polinomio, que depende de mis dos variables x y y, tal que q0 por x más yq1 por x cumple con estas tres cosas. Entonces, que en q de x y y es 0 y tengo unos bounds para mis grados, ¿cierto? Entonces, de los polinomios. Si yo logro conseguir esa matriz que me cumpla estos de acá, eh,
pues ya ganaría, porque entonces yo tengo un teorema que me dice que puedo conseguir por lo menos uno de estos QXY que satisface estas condiciones, entonces la solución existe. Y además de todo, si yo una vez yo tenga ese G, este Q y este Q1, G de X, que era el polinomio que generaba mi palabra código, es decir, los coeficientes de G serían mis MIs, ¿cierto? Va a ser menos Q0 de X sobre Q1 de X. Entonces, pues no vamos a entrar en esos detalles, pero es para que ustedes vean el tipo de matemáticas que hay detrás. Entonces, por pura álgebra lineal, uno puede decir, ah, bueno, listo. Entonces, si yo logro demostrar que este existe, que ya hay un teorema que dice que sí, fuera todo, recupero que G de X es menos Q0 sobre Q1. Entonces, para decodificar un código Reed-Solomon, lo que yo tengo que hacer es planteo esta como ecuaciones, ¿cierto? Donde los XY son completamente públicos, yo los conozco, y estos YIs pues fueron los que me llegaron. Estos L0 y L1 pues los tengo por el teorema, y yo tengo que encontrar estas variables. Entonces, una vez yo tenga todas estas variables, tal que esto me dé 0, simplemente lo que hago es, con estas primeras variables encuentro Q0, con estas variables de aquí encuentro Q1, y entonces ya teniendo mis dos polinomios, simplemente los divido y encuentro este polinomio g de x. Pero acuérdense que si g de x, o sea, si c es g de x1, hasta g de xn, los coeficientes de este g, de cada uno de mis xy's, son realmente el m0, m1, m2, hasta mk, menos 1. Entonces recuperé mi mensaje m. Entonces es muy chévere porque es resolver un conjunto ahí de ecuaciones y ya, pude recuperar. Y depende, a eso es lo que yo me refería de la estructura, porque si los Reed-Solomon no tuvieran una matriz generadora de este estilo, pues esta no sería la forma de codificarlos. Si yo me invento otra matriz donde los códigos ya no sean de Van der Monde, la matriz ya no sea Van der Monde, sino que sea una matriz cíclica, pues ya serían unos códigos cíclicos que serían distintos y me tocaría inventarme una manera de decodificar. Entonces, los que trabajan en código básicamente buscan matrices interesantes que le den cierta estructura al código, a esas palabras código, tal que cuando así yo le cambie algunos errores, como hay tanta estructura y tanta redundancia, yo soy capaz de recuperar la palabra código original, pero que esa recuperación sea eficiente, tiene que ser eficaz. Eso es, pues, tiene que ser rápido, estoy hablando por teléfono. Entonces, esa es como la idea en teoría de códigos. Y ahora lo que viene es cómo vamos a utilizar esa teoría de códigos para hacer criptografía. Que hasta este momento siempre hemos utilizado códigos que sirven para teoría de códigos. Yo siempre he pensado que uno debería poder conseguir unos códigos que no obligatoriamente sirvan para teoría de códigos, pero que sirvan para criptografía, porque yo lo estoy usando no para corregir errores, sino para hacer estos criptosistemas. Entonces, pero pues hasta ahora siempre hemos utilizado lo que existe. Entonces tenemos esta criptografía basada en códigos y veamos cómo funciona. Entonces acordémonos que lo que yo quiero es encontrar como estas one-way functions, ¿cierto? Que el RCA utiliza la factorización y el logaritmo discreto, ¿cierto? Pero que si yo me puedo dar una información adicional, pues sería capaz de recuperar el mensaje, pero que yo no me pueda devolver. Pues entonces ahora la idea es utilizarlo con un código. Y nosotros ya vimos, ¿cierto? Que si yo me quiero codificar un mensaje, pues es multiplicar por una matriz. Pero si yo quiero decodificar y esa matriz es una matriz aleatoria, ese problema es NP completo. Ah, chévere. Entonces, ¿por qué no disfrazamos la matriz de aleatoria? Y entonces esa fue la idea que tuvo Robert McAleese en el 78, que es como un año después del RSA. Y entonces él dice, vea, vamos a escoger una matriz de Gopa que yo, pues hoy yo quería llegar a hablar del Macaliz, entonces no me metí en los temas de Gopa. Pero es básicamente de los General Reed Solomon, uno lo que hace es que escoge esos JIs de una manera muy particular y luego le saca un subfield subcode a eso, como que enreda la pita. Entonces, de pronto en 8 días les hablo un poquito más de los Gopa. Entonces, pero asumamos que fueran como los Reed Solomon en la cabeza de ustedes. O sea, yo tengo mi código G0, que es lo que yo conozco, mi matriz, y yo tengo un algoritmo gamma que me decodifica G0.
y yo sé que puedo corregir hasta T errores. Esas son las cosas que ya sabemos del código. Y lo que voy a hacer es que me voy a encontrar una permutación que voy a guardar secreta y una matriz S que sea invertible que también voy a guardar secreta. Y voy a disfrazar mi matriz de aleatoria. Entonces yo voy a decir que G, que va a ser mi matriz pública, va a ser S por G0 por P. Esta va a ser la forma de disfrazar, ¿de acuerdo? Entonces, pues como esto es permutación, esto de acá es invertible, G0 podía perfectamente ser sistemática, eso ya se mezcló todo con todo. Entonces borremos acá y pasemos entonces al criptosistema. Entonces, si aquí yo, por ejemplo, tengo a Alice que va a mandar el mensaje, entonces el texto cifrado lo voy a llamar Z porque como C son las palabras código, como para no confundirnos. Entonces, mi texto cifrado aquí ya no es un canal con ruido, sino yo tengo es el canal inseguro, donde yo tengo aquí el espía que quiere chismosear, ya estamos en cripto. Entonces, lo que va a hacer Alice es que va a coger la clave pública de Bob, que es esta matriz G, que en principio parecía aleatoria. Después vamos a ver que no, que hay un distintor que hace que se pueda ver que en efecto esta matriz no es aleatoria. Entonces cogemos esta matriz G, se multiplica por el mensaje M y se le suma un error con un peso de Hamming menor o igual a T. Entonces, la idea es que si aquí aparece un espía y quiere recuperar ese mensaje M, pues eso sería equivalente a un problema NP completo, porque sería coja M, multiplíquelo por una matriz aleatoria y métale un error y ahora recupéreme M. Es como coja un CD, ráyelo mucho y qué decía la canción. Entonces, pues no sé por qué G no tiene una estructura y ya vimos que para decodificar necesitábamos conocer la estructura. Entonces, miramos entonces cómo propone ahora Macaliz que Bob puede recuperar. Y es así de sencillo. ¿Y esto por qué funciona? Entonces, pues básicamente concentrémonos en este pedacito de acá. Si yo hago primero esta de acá, que es z por p a la menos 1, cuando yo haga z por p a la menos 1, pero z, ¿qué es? Z es m por s por g0 por p. Entonces yo tengo m por g, que es s por g0 por p, y más un error. Cuando yo multiplico por p a la menos 1, pues esto de acá es e por p a la menos 1. Yo permuté el error, pero sigue siendo de peso de Hamming menor o igual a t. Entonces yo lo puedo llamar e'. Es un error que tiene un peso de Hamming t en este caso. Y aquí p por p a la menos 1 se me cancelan y entonces me queda m por s por g0. Entonces yo lo que tengo es esto que está aquí atrás, que es m por s por g0 más e'. Cuando yo le aplico gamma, este gamma que me decodificaba, el código G0. Entonces, cuando yo le codifico G0, le corrijo este error y recupero el mensaje que envié, que en este caso no va a ser M, sino M por S. Entonces, soy capaz de recuperar M por S y ya teniendo M por S, multiplico por S a la menos 1 y recupero M. Entonces, es súper rápido porque es multiplico por dos matrices que conozco. O sea, yo P a la menos 1 y S a la menos 1 las tengo precalculadas y aplico un algoritmo de decodificación. Entonces, eso es muy rápido. Entonces, no, pues buenísimo. Entonces, ¿cuál es el problema si ya tenemos un criptosistema? ¿De qué depende la seguridad? De que no podamos simplemente coger y decodificar un código aleatorio, pero eso es NP completo. No, pero no es tan sencillo porque realmente nadie ha demostrado que esta matriz G sí sea aleatoria. Lo que nosotros estamos diciendo es que está disfrazada de aleatoria. Entonces tendríamos que poder recuperar estos elementos de aquí. Y pues hasta el momento nadie ha podido cuando esta matriz es una matriz de Gopa. Cuando es una matriz de Reed-Solomon, sí. ¿Por qué? Pues porque tengo mucha estructura. Entonces, si yo tengo mucha estructura, tengo tanta redundancia que soy capaz de recuperar G0 a partir de G. Pero si a G0 le meto menos estructura, pues va a ser más difícil en el criptoanálisis, ¿cierto? Pero entonces tengo un problema, que el tamaño de la clave también va a ser más grande porque tengo menos repetición. Entonces, pocos años después, en el 86, Niederreiter propuso hacer como el dual del Macaliz. Él lo que propone es
porque hay como dos versiones. Yo me siento mucho más cómoda, por ejemplo, con las matrices generadoras, pero hay gente que le fascina trabajar con las matrices H. Y entonces estar trabajando con síndrome decoding y cosas así. Entonces, si nosotros en vez de coger nuestra matriz G0, vamos a coger H0 y vamos a buscar un algoritmo que sea rápido de decodificar gamma, que pueda corregir hasta T errores. Lo mismo, voy a disfrazar mi matriz de paridad H, es igualito, pero entonces lo que hago es que cojo H, lo multiplico por M, ¿cierto? Y por M transpuesta, en este caso, para que me dé H, y esto sería como el síndrome, ¿se acuerdan? Entonces, yo lo que le voy a mandar es el síndrome, y lo que tiene que hacer ay, perdón, si tengo aquí alguien que me quiera recuperar la imagen, perdón, que no me ven, si yo tengo aquí alguien malo, ¿cierto? Que quiere recuperar esa imagen, este mensaje, pues tendría que hacer un síndrome de decoding, y ya dijimos que eso no se podía. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues de la misma manera que Macaliz. Esto tiene un problema adicional, porque cuando yo digo hago H por M transpuesta, pues no es tan chévere porque ese M no es cualquiera. Ese M era este Y, tenía una estructura particular, esto era un síndrome. Entonces, yo tengo que poder, mi mensaje M, que era cualquiera, lo tengo que poner de una manera particular. Pero no importa, ni el Reiter se inventó una función phi que coge mi mensaje información y lo lleva a mi mensaje M de esta estructura particular. Entonces está todo chuleado y tenemos. Entonces, cuando escuchen hablar de NetReiter o la versión de NetReiter de Macaliz, es realmente el dual del Macaliz. Y mucha gente trabaja con este porque le gusta más trabajar con los H's. Y lo que sí se demostró es que hay una equivalencia entre los dos problemas. Si yo ataco NetReiter, ataco Macaliz, ataco Macaliz, ataco NetReiter. Entonces, pues, realmente, ¿cuál es el problema de acá? El problema es los tamaños de las claves. O sea, que en vez de 15.000, por ejemplo, para el RSA necesito 7,5 millones para el Macalist. Entonces, es muy rápido, solamente multiplicar, ¿cierto? Pero pasar por un algoritmo de codificación que son rápidos, pero el tamaño de la clave es enorme. Entonces, Macalist realmente quedó como renegado no, ¿sabes qué? Esto se puede hacer solamente si tú eres una persona que está como paranoica. Entonces, pues listo, métete con Macalist, pero no, no es algo que se pueda utilizar en la vida real. Entonces, hay algunas variantes del Macalist que la idea es que si yo tengo, pues, ¿qué ha pasado hasta ahora? Macalist no lo han atacado, ¿cierto? Y Macalist es Macalist del 78 con los códigos de GOPA. Pero entonces lo que han hecho es que cojamos algunas variantes cambiando que ya no sea GOPA, sino por ejemplo la de Niederreiter que utilizaba los General Reed Solomon y eso pues lo atacaron mucho. Eh, y la otra manera es cómo disfrazo la matriz. Yo podría disfrazar la matriz de otra manera, que no sea P por G por S, sino cómo más la puedo decodificar. Entonces, se han hecho varios ensayos y todos se han atacado. Eh, entonces, cuando hablamos de Bacaniz, básicamente es buscar otras familias de códigos. Y eso, ¿para qué queríamos buscar variantes del Macaliz? Pues para reducir el tamaño de la clave, porque si nosotros teníamos esa matriz G, ¿se acuerdan que en los Reed Solomon solamente dependían de los XY? Entonces, guardando la primera fila de G, yo ya tenía toda mi matriz, pero pues ya no se puede simplemente hacer así porque ya me lo atacaron. Entonces, miremos, por ejemplo, ejemplos con cíclicos y cuasi cíclicos. Entonces, si yo tengo una matriz de este estilo, ¿cierto? Circulante, yo poder tener otras formas de generar matrices por circulantes por bloques. Entonces, algunos han propuesto con estos cuasi cíclicos de decir, hágale permutaciones aquí, pero además coja estos bloques y permútelos entre ellos. Y entonces hay mucha redundancia, la forma de disfrazar mi matriz generadora es distinta, pero entonces puedo llegar a un ataque, sí o no. Y pues la respuesta es sí. Sí, sí esto lo hicimos y lo hacíamos como en paralelo, como varios hemos hecho ataques de esto, relativamente rápidos los ataques, se fue atacando todo, eso fue como entre el 2006 y 2014, hubo varios ensayos de ir cambiando este tipo de criptosistemas que daban igual,
pues no igual que el RCA, pero mucho menos que el Macaliz, pero se fueron atacando todos. Y esos ataques venían con la estructura de la matriz, que era utilizando también lo que habló Daniel en el primer seminario de las bases de Grosvenor. Entonces, entendamos muy bien cómo son esas estructuras y utilizando esa estructura algebraica, miremos cómo se puede atacar. Entonces, ese es como un tipo de ataques que se ha hecho. Lo otro que a mí particular, pero ya es personal, nos sirvió mucho porque junto pues con Follea, con Ayub, con Jean-Pierre y con Alain, nosotros hicimos un distintor que diferenciaba entre las matrices G y las matrices G disfrazadas. Que eso fue toda una disputa con Tania y Daniel, porque ellos decían que eso no servía para nada y que distinguir que algo era que no era aleatorio, pues no nos apoyaba ningún ataque. Entonces, más o menos como entre el 2012 y 2014 empezaron a salir ataques basados en esos distintores, que era básicamente como calculando las dimensiones en donde estaban y eso dependía de los rangos en donde estaban los parámetros. Entonces ahí se generaron varios ataques a estos LDPC que también los italianos han ensayado mucho de como de remendar y volver a proponer y volver a remendar y volver a proponer. Eh, y entonces ahí hubo varias. Y aquí los dejo. Pues faltan 10 minutos, pero llegué hasta ahí y lo quería dejar como en suspenso, porque lo que quisiera hablar la próxima vez es, pues, qué pasó después de que llegó las competencias de la NIST. Entonces, sobre las propuestas de la NIST que hacen, cómo entregarnos la clave, qué ha pasado con las firmas electrónicas, que justamente es lo que está pasando ahorita. Entonces, hablarles de la primera que hicieron Couture, Fiñas y Sonrié como en el 2001, eh, y hablarles como de esa nueva parte, como más actual. Esta era como la parte uno, la inicial. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Valerie. Muy buena charla. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, bien. Yo quiero preguntar algo. Ay, qué susto, dime. No, sobre los... Ay, yo no te Me, me oigo, gu- solo escuché. me pareció interesante lo que dijiste, que inicialmente hubo unos distintores que simplemente distinguían si la matriz era aleatoria o no, y luego se usaron para encontrar ataques. ¿Puedes profundizar un poco más en esa parte o es demasiado técnica? O Es técnico, contarnos un pero te poco. lo puedo dar en 8 días. Eso me gusta porque estaba todavía pensando a qué profundidad daba, pero lo que les podría hacer es la próxima clase empezar mostrándoles, pues clase no, el próximo seminario, perdón, la mala costumbre, empezar contándoles una propuesta que se hizo en el 2010 en una conferencia de Stock para que fueran homomórficos, un criptosistema homomórfico y el ataque que hicimos, por ejemplo, con distintores. Entonces les podría mostrar cómo se usó el distintor ahí y ahí sí arrancar con lo que se viene, para que veas cómo funciona bien. Porque, o sea, eso es como de 15 a 20 minutos. O sea, Sí, ahorita pero es no. difícil en el aire, sin Sí, diapositivas, es difícil. ok. Pero me parece chévere hablarlo en la próxima clase, la del seminario. T- t- Tampoco me da pena cambiarte el objetivo de la charla. No, Eh, pero lo tenía ahí. Lo pues, daba un poquito de pena porque era un trabajo que yo había hecho con ellos y pues no es el más importante que hay ahora, pero me parece chévere que también mostremos pues en lo que hemos trabajado aquí. Entonces me parece chévere. Y si está la duda, pues buenísimo. Y tengo las diapositivas, perfecto. sí, mi interés en eso es que
es algo muy típico en cualquier criptosistema y ocurre en otras áreas que no sean códigos. Se quiere, de alguna manera, esconder la estructura de la matriz, y es más o menos evidente que no es aleatoria, o al menos todo el mundo sabe que no es posible probar que está suficientemente cercana a aleatoria, pero pasar de ahí a un ataque no es claro. El paso al Sí, ataque no es para claro. nosotros fue muy chévere, porque por un lado nunca nos dejaron publicar ese artículo, nunca. No lo dejaron pasar en ninguna conferencia, en ninguna. Al final la mandamos en un paper, en un journal de la IEEE, que para nosotros en Colombia es muy bueno y además es un muy buen journal de la IEEE de Q1 y tal. Y para nosotros es mucho mejor tener paper que conferencia. O sea, a mí en la vida me sirvió más tenerlo ahí. Y ahora todo el mundo o sea, fue muy difícil publicarlo. No nos dejaron que pasara en las conferencias de cripto. Entonces, el momento en que tuvimos un ataque fue muy yo sí le decía que por ahí podía ser interesante. Fue algo como muy, como personalmente ratificó 2 años de trabajo. Entonces, chévere, les puedo mostrar cómo funciona y obviamente pues no va a funcionar para todos. O sea, no es como un machete, como una metralleta que tú puedas llegar y medirlo, funciona, no funciona, corto, corto, pero puedes utilizar sobre las dimensiones, como el distintor se sacó con dimensiones, entonces sobre las dimensiones de esos códigos disfrazados que nos empiezan a dar información. Entonces puedo hablarlo dentro de 8 días. Ok, y de pronto otra pregunta relacionada, o tal vez no. Macaleis se considera todavía seguro, y ahí lo que Mm. tenemos es GOPA. ¿Y hay distintores en ese caso o hay pruebas de que la matriz termina siendo suficientemente cercana a aleatoria? Pues el distintor que nosotros sacamos en el 2010, el del paper de la discusión, es con GOPA. Son con GOPAs para una rata que es la que se usa en las firmas del CFS. Entonces, el distintor es con GOPA, pero ahí no llegamos a ningún ataque del Macaliz. Es a variantes del Macaliz utilizando el distintor llegamos a ataques, pero no al Macaliz, no a Macaliz original, llamémoslo así. ¿Y alguna intuición de por qué? ¿Por qué no se llega a un ataque en el caso de Macaliz? No, porque es que es como decir, ese número es factorizable, pero usted no lo factoriza. O sea, en ese caso Daniel Bernstein tenía razón. Bueno, usted está mostrando que eso se factoriza, pero no lo factorizó. En cambio, en los otros, yo creo que era como la forma de disfrazar era distinta, nos permitía encontrar el ataque y atacamos como el que les voy a mostrar y otros dos, que con el mismo ataque era como, yo creo que porque ya había más estructura, yo siento que los GOPA pierden también un poquito. Si quieren les puedo mostrar cómo funcionan los GOPA, pues me voy a volver un poquito aquí en las diapositivas. Cuando uno tiene estos, los General Reed Solomon, básicamente estos Yes escogen como uno sobre una cosa con un polinomio de Gopa ahí. Y luego se hace el subfill subcode. Entonces, cada uno de estos elementos, si estábamos en F2 a la 3 se me convierten en 3 bits. Como que se explaya, se agranda mi matriz y todo se convierte en binario. Entonces, yo siento pero es yo, no sé si esto sea verdad, como que ese elemento, que era un elemento, por ejemplo, en F8, se convierte en 3 bits que cuando tú empiezas a revolverlos, se te revuelven con los demás bits y pierdes como esa unidad. Como cuando uno dejó de tener letras y los pasó en código ASCII a bits y esas letras se metieron con otras letras. Entonces se te enredó más la pita y ya no sabías que podías tener una doble R y una doble L, pero no podías tener doble F en español. Ya no tienes eso. Entonces yo siento que al explayarlo al binario grande, ahí ya deja de funcionar. O sea, tú sabes que la dimensión es distinta, pero no te lleva pues a nosotros no nos llevó a ningún ataque. Ujú, ujú. Y siento yo también que, claro, el Macaliz, pues ahorita, se los voy a mostrar dentro de 8 días.
hay un Hall of Fame, porque es que lo que quiero también mostrarles en 8 días, que no lo hablé acá, es lo del Information Set Decoding, que es una manera como, yo insistí mucho en que aquí nosotros estamos atacando los códigos basándonos en la estructura de G, pero uno podría decir, no, pues asumamos que esta matriz G pues cualquier cosa, ¿cierto? Que es como aleatoria y empecemos a mirar con otros métodos. Entonces está Information Set Decoding y eso. Que yo, por ejemplo, personalmente no trabajé en eso. Entonces, cuando uno mira esos ataques así como muy generales, ay, se me fue la palabra, pero te iba a decir algo con eso. Con lo del Information Set Decoding, como esa otra línea de los ataques, tampoco llevó a mucho. Y con esta de la estructura tampoco. Y además se sabe que el macalistas tampoco se puede usar, o sea, seamos honestos. Entonces yo siento que también la gente se vuelca más bien como a atacar las variantes. Y lo que sí se vuelve interesante ahorita es que incluso TI, donde están Francisco y Javier, sacaron ahorita un reto para atacar como los Macalis no enormes, sino más chiquitos. Y hay un Hall of Fame, también les voy a mostrar las páginas web, donde uno con Information Set Decoding, si logra llegar a decodificar cierto Macalis, le van poniendo el nombre ahí. Entonces, es como, me parece chévere, yo me siento como en la época de los teoría de números que decían, y les doy mi mejor botella de vino de mi cava si me resuelve este problema. Entonces, deja uno como esa competencia de hay que sacar artículos y atacar y hacer, si no, venga, resolvamos este problema y desde a poquitos todos vamos sumando un granito, siento yo. Entonces, sí es algo que todos quisiéramos en un momento entender, pero al ser tan grande, yo no sé si en serio, pues claro, ataques el Macalís, pero atacas algo que es teoréticamente aplicable. En cambio, si sale una variante, pues la gente va a tratar de atacar es la variante. Claro, Pero es mi percepción. bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, entonces yo creo que dejamos No ahí se por hoy. Te pierdan en otro agradezco mucho, capítulo. Valerie. Démosle las gracias a Valerie. Con gusto. Gracias a ti por Muy, organizar muy, esto. muy buena charla, gracias. Gracias, Valeria, muy linda la charla, muy buena tú. Gracias. Gracias, Nos Valerín. vemos. Vuelvan en 8 días.